reavivamiento en el pueblo de Dios. La iglesia no se detiene, la iglesia avanza. Hay espíritu de solidaridad. Yo tengo una nieta que el otro día, en la hora del almuerzo, el sábado, dice, yo tengo que salir, porque el almuerzo demoró un poco. Dice, tengo que visitar personas, tengo que llevar alimentos para las personas. Interesante. En medio del dolor, de la penumbra, hay espíritu de solidaridad. Y todos los jovencitos de la iglesia estaban yendo en esa campaña para distribuir alimentos. Hay cosas buenas. Felicitaciones, porque tú has ayudado a alguien durante estos tiempos de pandemia. No lo has dicho a nadie, pero tú sabes. Tú has extendido la mano a alguien. Tú has orado por alguien. Tú has llamado a alguien llevándole palabras de ánimo. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Vamos a estudiar esta semana la lección número 5 para el 30 de octubre del año 2021. El título de la lección, El extranjero dentro de tus puertas. Voy a empezar haciendo algo que no hago siempre, leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Dice así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. El último mensaje de advertencia al mundo. El último pregón del Evangelio. El Evangelio eterno. El mensaje del tercer ángel. La verdad presente que el pueblo, el mundo está necesitando hoy. No es un mensaje de palabra, no es un mensaje de teoría, no es ni siquiera un mensaje doctrinal, aunque necesitamos enseñar la doctrina, porque la doctrina son los caminos por donde Dios quiere que andemos. Pero el último mensaje de clemencia al mundo es una revelación del carácter de Dios. El carácter de Dios tiene que verse en la vida de cada hijo. Quiere decir, la religión no puede ser algo exterior. La religión tiene que ser algo interior, que se traduce para lo exterior. Pero cuando estamos preocupados solo en mostrar una cara bonita, un rostro bonito al mundo, y nos olvidamos de vivir el Evangelio dentro de nosotros, de tener el carácter de Dios en nuestro corazón, ahí estamos mal. Me impresiona la última parte, dice que el pueblo de Dios en su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida? ¿Ha cambiado tu carácter? ¿Eras un hombre violento, ahora eres un hombre amoroso? ¿O simplemente has aprendido a guardar el sábado y nada más? ¿Ah? ¿Qué es lo que la obra de Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida? ¿Ah? El otro día alguien me decía, yo no sé por qué mi esposa, mis hijos no se convierten si ya les he enseñado toda la verdad bíblica. Y un día circunstancialmente hablando con uno de los hijos, dice, pero es que mi papá es un gruñón, es un hombre terrible, un hombre que agrede a mi mamá, que agrede a los hijos. Entonces, ¿quién va a creer en ese tipo de evangelio? Esto es el asunto de la lección de esta semana, que el evangelio de la verdad presente, que tiene el amor de Dios como centro, que se revela en el carácter de los hijos de Dios. Ese mensaje también estaba en el libro de Deuteronomio. Por eso leo lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidáis vuestro corazón. Tú sabes que la circuncisión era una evidencia del pacto que Dios había hecho con el ser humano. ¿En qué consistía el pacto? Tú no eres nada, no puedes nada, tú lo has perdido todo por tu propia voluntad. Pero yo te salvo, yo lo hago todo por ti, sin que tú pagues nada, sin que tú hagas nada. Y el tercer ítem, ahora anda en mis caminos, sigue mis consejos, obedece mis instrucciones. Y la circuncisión era una especie de señal de ese pacto. Muchos preguntan qué es la circuncisión. Era una marca que se colocaba en el órgano
sexual masculino. Era lo que hoy sería el bautismo, un pacto de amor con Dios, de fidelidad con Dios. Se circuncidaba al varón israelita como evidencia de que él pertenecía a Dios. Y tú me vas a preguntar, ¿y por qué las mujeres no eran circuncidadas? Porque en la cultura de aquellos tiempos, que era la cultura patriarcal, el hombre representaba a la familia. Entonces, cuando el hombre era circuncidado, la familia era circuncidada. Más tarde, cuando ese hombre se casaba, su esposa, sus hijas ya estaban en el pacto, porque el patriarca lo había hecho. La cultura ha cambiado, hoy es diferente. Pero entonces, viene Moisés y les dice, circuncidad vuestro corazón. Quiere decir, no basta la circuncisión en el órgano masculino. Imagínate, a veces los hombres eran, cuando alguien se convertía ya adulto, venía al pueblo de Israel, era circuncidado. ¿Qué hacía el ser humano para ser circuncidado? Nada. ¿Qué hacía después de ser circuncidado? Nada. Dios lo hacía todo. Dios lo cuidaba, Dios lo protegía, Dios lo redimía. En ese sentido era una señal del pacto. Pero lo que Dios está queriendo decir aquí es, no limites eso al aspecto exterior. Circuncida el prepucio de tu corazón. Es decir, los israelitas estaban muy preocupados en guardar la ley, la norma, la liturgia. Pero ¿y el corazón? No eran diferentes de nosotros. Muy preocupados con las exterioridades y no se preocupaban con el corazón. Y entonces el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, que ya estaba en Deuteronomio, decía, yo quiero que salgas de las cosas exteriores y te preocupes por las cosas interiores, para que las exteriores sean un resultado natural de las cosas interiores. Vamos a la segunda parte. Amaréis al extranjero. Ahora, si tu corazón ha cambiado, si tu vida es una revelación del carácter de Dios, entonces tienes que amar al extranjero. Porque el egoísmo puede ser individual y puede ser colectivo. Es decir, yo me amo a mí y amo a mi familia. Pero yo, como peruano, amo al Perú y amo a los peruanos. Y yo, como sudamericano, amo a Sudamérica y a los sudamericanos. Yo, como adventista, amo a los adventistas. Y ahora viene Dios y dice, no, Señor. Tu amor no tiene límite. Tu amor tiene que ser entregado a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El que está cerca de ti. No interesa el color de su piel, no interesa la manera como él cree, como él piensa, no interesa de qué país viene, qué idioma habla. Tienes que amar al que está cerca de ti, tienes que protegerlo, tienes que ayudarlo. Especialmente los extranjeros, generalmente van a una tierra extraña. Yo agradezco al Brasil de una manera extraordinaria, porque yo soy extranjero en este país. Yo llegué hace muchos años sin hablar una palabra portuguesa al Brasil. Y aquí los brasileños me amaron, me aceptaron, me recibieron, me abrieron el corazón. Hoy día, por ejemplo, nosotros vemos inmigrantes de algunos países ahí, musulmanos, saliendo de su país, solo con la ropa en el cuerpo, sin nada, llegando a un país extranjero. ¿Cómo recibimos a esas personas? ¿Cómo recibimos? ¿Cuál es nuestra actitud para con relación a esas personas? Quiere decir que si el Evangelio en ti no es solamente teoría, no es solamente doctrina, si Cristo se revela en tu carácter, entonces pues tienes que extender la mano al necesitado, al carente, al prójimo, al extranjero, sin importarte con nada, simplemente porque la persona está a tu lado y necesita de ti. Esto es interesantísimo, querido. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19, dice lo siguiente. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero.
porque fuisteis extranjeros también en la tierra de Egipto. Que Dios maravilloso no hace acepción de personas. Aquí viene una pregunta interesante que mucha gente hace. ¿Quiere decir que Dios bendice al que no cree en Él, al desobediente, al rebelde, al miserable, al pagano? ¿Dios también lo bendice? Oh, querido, la bendición de Dios cuando cae del cielo llueve para todos, para todos. Pero para que te caiga las gotitas de la bendición de Dios, tienes que estar en el territorio de la bendición. El centro del territorio de la bendición es Cristo. Cuando tú te separas del territorio de la bendición, entras en el territorio de la maldición. Y este no es un asunto apenas exterior. Tiene que estar Cristo en ti, tiene que vivir Cristo en ti, tiene que revelarse el carácter de Cristo en ti, tienes que salir del formalismo religioso para que estés realmente en el territorio de la bendición divina. Pero Dios bendice a todos, porque Dios ama a todos. Él no hace excepción de personas. Son las personas que se alejan de Dios y de manera natural entran al terreno de la maldición. Vamos a la tercera parte. ¿Por qué debes amar al extranjero? Dice, amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí hay una lección interesante que vamos a detenernos a hablar. El pasado enseña. Si fuiste extranjero en Egipto en los años anteriores, ahora que eres libre, ¿cómo debes tratar al extranjero? Si fuiste un pecador miserable antes, cuando no conocías a Cristo, ahora que conoces el Evangelio, ¿cómo debes tratar al pecador miserable? Debes ayudarlo, debes extenderle la mano. ¿Cuántas veces debes perdonarlo? 7, 70 veces 7. Pero el otro día vino una señora y me dijo, mire, pastor, yo sé que mi esposo me ama y yo lo amo, es el padre de mis hijos. Pero me golpea tanto que un día decidí separarme. Pero después vino arrepentido, llorando, y me pidió una segunda oportunidad, y yo le di. Y volvió y me golpeó de nuevo. Y entonces me separé. Y él llorando algunos meses después vino, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin los hijos. Entonces lo acepté de nuevo. Un mes, 2 meses, pues me comenzó a golpear de nuevo. Y ahora me separé definitivamente. Ahora viene llorando todos los días. Dame una nueva oportunidad. Tú eres una mujer cristiana. Tú tienes que perdonar 70 veces 7. Sí, querido. ¿Cuántas veces tienes que perdonar al que te hizo mal? A un amigo que te traicionó. A una persona que fue mala contigo. ¿Cuántas veces tienes que perdonarla? Infinitamente. 70 veces 7. 1000 veces, 1.000.000 de veces. Pero perdonar no quiere decir permitirle que vuelva a tu círculo de amistad para seguir haciéndote daño, que vuelva a ser tu esposo para que te siga maltratando. Eso no es perdón, eso es permisividad. Dios es un Dios de perdón, Dios no es un Dios de permisividad. ¿Entiendes? Entonces, ¿te ofendieron? Aprende a perdonar. ¿Por qué? Porque tú ofendiste a Dios y Él te perdonó. Y te perdonó una vez y otra vez y otra vez. Y siempre está dispuesto a perdonarte. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Juzgad justamente. Quiere decir, si tú revelas el carácter de Dios en tu vida, vas a juzgar mal a tu hermano. Vas a ejercer la justicia egoístamente. ¿O vas a administrar justicia con sabiduría? Mira lo que dice Deuteronomio 1:16. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, quien está hablando en Moisés, es Moisés, al pueblo de Israel, y le dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de decenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd,
entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y al extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la iré. Ya en los tiempos de Israel se administraba con injusticia, y hoy día se administra con injusticia. Pero en el pueblo de Dios, la justicia debe ser administrada con sabiduría. Sí, en nuestro carácter se revela el carácter de Jesucristo. Por eso leí la cita primera del Espíritu de Profecía, porque el último mensaje de clemencia al mundo, la verdad presente para el mundo, el fuerte pregón para el mundo, es una revelación del carácter de Dios al mundo. A veces personas cuyo carácter no ha sido transformado a la semejanza de Jesús son las primeras en querer denunciar el pecado de todas las iglesias. No, querida. La mejor manera de predicar no es con la palabra, es con la vida. Vidas transformadas. Gente humilde, gente mansa, gente que refleje el carácter de Jesucristo. Yo, como pastor, muchas veces tuve momentos difíciles en mi vida y también necesité de consejo. Había un pastor que ya falleció y cada vez que yo hablaba con él, me parecía que yo estaba hablando con Jesús. Qué manera dulce de hablar, mansa. Y un día le pregunté, pastor, ¿cuál es el secreto para ser como usted es? Él me dice, hijo, yo no sé. Dije, ¿cuánto tiempo usted pasa a solas con Dios? Y él me dijo, no sé, hijo, ahora que estoy jubilado, unas 5 o 6 horas, orando, estudiando la Biblia. Cuando trabajaba era menos, pero pasaba unas 2 o 3 horas por día con Dios. Ahora entiendo. En esa convivencia, el carácter de Jesús se reprodujo en la vida de ese hombre. Y tú sabes que yo hoy día puedo ver pastores, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, que son hombres, mujeres de Dios. Se ve que esa gente pasa tiempo con Dios. ¿Y por qué se ve? Porque se revela en sus palabras, en sus actitudes, en su manera de ser. Los miembros de la iglesia administran con justicia. Los líderes de la iglesia administran con justicia. Va a depender si son hombres y mujeres de Dios o no, si reflejan el carácter de Dios o no. Llegamos a la parte final del estudio hablando también de nuestras actitudes para el mundo, que debemos vivir una religión pura como resultado del carácter de Jesús en nuestro corazón. Son consejos varios. Leo Deuteronomio 24, 10 al 15. Dice, no des a tu prójimo algo en préstamo, no entres en su casa para recibir algo en prenda. Quédate afuera y deja que el hombre a quien hiciste el préstamo sea quien te entregue la prenda. Si ese hombre es pobre, no retendrá su prenda durante la noche, sino que sin falta se la devolverás al ponerse el sol.
Así él podrá dormir con su ropa y te bendecirá, y delante del Señor tu Dios se te contará como un acto de justicia. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea este uno de tus compatriotas o algún extranjero de los que habitan en tu tierra y dentro de tus ciudades. Le pagarás su jornal el mismo día, antes de que se ponga el sol, pues ese hombre es pobre y necesita su paga para vivir. De lo contrario, pedirá ayuda al Señor y esto será un pecado en tu contra. Aquí hay lecciones para sacudirnos, querido. El préstamo, la prenda, era costumbre de esos tiempos. Hoy también existe, pero en esos tiempos era frecuente. Una persona necesitada iba, pedía dinero y dejaba como prenda algo. ¿Y qué le dice Dios al pueblo? Si alguien te deja algo en prenda porque le has prestado dinero, cuando no te pague y tú vayas, no entres a la casa y le digas, me estás debiendo dinero, aquí está tu prenda, dame el dinero, haciéndole pasar vergüenza delante de la gente. No. Espera que él salga y cuando estás solo contigo, habla con esa persona. ¡Qué cortés es Dios! ¡Qué maravilloso! ¿Por qué te hago pasar vergüenza? ¿Por qué tengo que hacerte pasar vergüenza en público? Aunque tú seas el culpable, aunque tú me debas, ¿por qué te tengo que hacer pasar vergüenza en público? ¿Qué lección tú puedes sacar para tu vida aquí? Y otra cosa, no seas injusto con el que trabaja para ti. Dice, si tienes que pagarle hoy, porque trabajó hoy, págale. Porque él depende de eso para sobrevivir. A veces yo encuentro actitudes interesantes. Ya llegó el 30, ya tienes que pagar a tu empleado. Tienes el dinero, pero no pagas. Voy a pagar el lunes. ¿Pero por qué el lunes? No tienes el dinero. ¿Por qué? Sé justo. Recuérdate que todo el que trabaja, trabaja por un sueldo. Y necesita su sueldo. Y si tú tienes empleado, sé justo, paga en día, paga a tiempo, a no ser que no puedas. Entonces reúne a los trabajadores, explícales la situación. Pero no que tengas dinero guardado y seas injusto con el trabajador. Y si tienes que pasar, tu trabajador tiene que pasar hambre, pues que pase hambre tu familia también, todos juntos. Pero tú no puedes abusar del carente, del necesitado, del que te dio su vida durante una semana para trabajar para ti. Ahora, querido, esto no es que tú no puedes, tú puedes, no, esto se trata de carácter. Si Jesús vive en ti, pues tú vas a tratar a las personas como Jesús.